Pues vamos iniciando, ¿no? ¿Qué les parece? Muy buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por conectarse a uno de nuestros ya recurrentes webinars, donde estamos trayéndoles a ustedes muchos temas de actualidad. Hemos hablado de diferentes tendencias en cuestión de seguridad de la información que nos han venido a facilitar mucho el entendimiento de la problemática actual a la cual nos estamos enfrentando. El tema de ciberseguridad siempre es un tema bastante amplio y la intención con esta serie de webinars que Optimity en conjunto con sus socios de negocio, el día de hoy con nuestros amigos de Securonix, pues queremos acercarle todos estos temas y presentarles temas que les puedan servir para mejorar y eficientar sus operaciones de ciberseguridad. Y es el caso del día de hoy, ¿no? La charla que vamos a tener es 100 para todos, una herramienta que hasta ahora no solíamos usar. Normalmente pensamos que este tipo de plataformas de gestión de eventos, administración de incidentes y automatización están pensadas para grandes compañías, para centros de investigación de ciberseguridad o centros de operación de ciberseguridad, lo que se conoce como los SOCs. Sin embargo, la intención de la charla del día de hoy es acercarles más por qué es requerido o cuáles son los beneficios de contar como parte de la operación este tipo de herramientas, cuáles son los beneficios que tienen y la facilidad inclusive de operar y cómo podemos ser mejores a la hora de detectar, responder y mitigar un incidente de seguridad. La agenda del día de hoy, lo que vamos a revisar, estas son las indicaciones antes de entrar en la agenda. La sesión tendrá una duración de 60 minutos. Vamos a tener los micrófonos cerrados. Al final de la sesión vamos a poder generar un espacio de preguntas donde abriremos ya el micrófono o también podemos responder vía chat a estas preguntas que pudieran surgir durante la sesión. Nuestros socios de negocio de Securonix estarán compartiéndonos toda la información, toda su experiencia que tienen en este tipo de plataformas. Heidi Machado, que es el arquitecto de soluciones para Latinoamérica. Javier Rodríguez, que es el director de ventas también para Latinoamérica de Securonix. Y de Optimity Network, Alejandro Bazán, nuestro director de transformación operacional, nos estará apoyando en esta sesión el día de hoy. ¿Qué veremos como parte de la agenda? ¿Qué es un SIEM? Entrar a temas de SOAR y automatización, que siempre surgen esas dudas de qué son estas plataformas o a qué nos referimos con estas plataformas. El uso de los SIEMs que pudieran tener en los centros de operaciones de seguridad. Y por último, cómo la plataforma de Securonix nos puede ayudar, independientemente del tipo de empresa que seamos, pequeña, mediana, grande, y cómo la plataforma de Securonix está a la vanguardia para eficientar operaciones de seguridad. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañero Alejandro Bazán para iniciar con esta sesión. Bienvenido, Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, muchas gracias por la presentación. Buenos días, Javier Rodríguez y Heidi Machado, gracias por acompañarnos a este webinar. Y por supuesto, agradecer a nuestra audiencia su participación y asistencia a otro episodio más de los Optimity Webinars. El día de hoy quiero iniciar la plática con el contexto que nos motiva en gran parte a llevarles este webinar el día de hoy hasta ustedes, ¿no? Ustedes que se dedican a temas de ciberseguridad en sus organizaciones y que seguramente es de su conocimiento o han escuchado de la mano de expertos y de reconocidos analistas de seguridad que hoy en día las ciberamenazas y los ciberataques van en aumento exponencialmente, ¿no? Y que esto a su vez son más constantes y sofisticados. Para no dejar de lado este hecho tan importante, quiero resaltarlo con algunos datos estadísticos que tomamos del SANS Institute, en los cuales indican que cuál es el porcentaje de las alertas de seguridad que no son investigadas por parte de los equipos de seguridad de las organizaciones. Y en este reporte, SANS nos señala que en México solo se atiende un 50% de estas alertas que están recibiendo los equipos de seguridad, ¿no? Un SOC, vaya. Esto quiere decir que nuestros esfuerzos en investigar las alertas de seguridad solo hacemos 5 de cada 10 alertas.
Incluso yo creo, y no sé, dejo la reflexión que este número es un poco alto. También les dejo a manera de reflexión. ¿Ustedes saben en realidad cuántas alertas de seguridad investigan y atienden sus equipos de seguridad dentro de sus organizaciones? Y bueno, para entrar un poco más en materia, un punto de importancia y que nos hemos dado cuenta en la experiencia que tenemos ya bastante por haber ofrecido servicios de seguridad y ser parte de los equipos de seguridad de respuesta a incidentes, es que nos hemos dado cuenta que en todo ciberataque se puede identificar ciertos patrones que utilizan los ciberatacantes para lograr sus objetivos, ¿no? Y el utilizar metodologías como el kill chain nos ayudan a nosotros y a los equipos de seguridad de un SOC a identificar cuáles son estas diferentes fases de un ataque y con base a ello determinar cuál es la mejor forma de responder ante los incidentes de seguridad. De esta forma, siempre hay que tener en cuenta cómo operan los ciberactores para poder preparar nuestros equipos de seguridad. Los ciberactores tengamos en cuenta que siempre van a tener una motivación, tendrán claro cuáles son sus objetivos y tendrán los recursos necesarios para realizar sus ataques, ¿no? Comentaba de Kill Chain como una metodología. En la realidad no voy a entrar ahorita en detalles sobre Kill Chain y cómo se desarrolla toda esta cadena de progresión de la amenaza, pero sí hacer énfasis en que en cada una de estas etapas podemos obtener información valiosa para que nuestros equipos de seguridad puedan responder ante los incidentes de seguridad, ¿no? Y esta información la podemos obtener en cada una de las etapas. Más adelante, cuando entremos ya en la carnita del CIEM, veremos cómo podemos mapear esta cadena de progresión de la amenaza con los eventos de seguridad arrojados por el CIEM. Ahora bien, el tema central de esta plática es el CIEM y cómo es que podemos utilizar este tipo de tecnologías para habilitar un apropiado proceso de monitoreo continuo y análisis sobre las alertas de seguridad con las que nuestros equipos de seguridad lidian día con día. Bien, en esta slide que tenemos en pantalla, representamos las principales funcionalidades de este tipo de herramientas, las cuales se enfocan principalmente en el monitoreo, el procesamiento y correlación de eventos de seguridad en tiempo real. Estos eventos son generados por diferentes sensores o diferentes dispositivos dentro de la red, ya sea de seguridad o de comunicaciones, como puede ser un IPS, un firewall, un DLP, entre muchos otros. Esta información es correlacionada y se generan alertas al usuario, logrando una centralización de los eventos, así como el análisis histórico, que nos va a posibilitar un análisis forense posterior a cualquier evento que resulte de una materialización de un incidente de seguridad. Bien, en ese sentido, los CIEMs están diseñados para realizar diferentes funciones, como podemos ver aquí en la pantalla. La primera de ellas es la colección de logs. Prácticamente aquí es recopilar o recoger la información de las diferentes fuentes, como comentábamos al inicio, que pueden ser servidores, routers o dispositivos de seguridad, ¿vale? En la siguiente etapa, el analizar o a practicar el análisis de los logs es realizar o es las prácticas de procesamiento que aplica el CIEM sobre la información obtenida o los logs recopilados. En ese sentido se realizan diferentes técnicas como de parseo, de normalización, de categorización, agregación y filtrado de todos los eventos de seguridad, de tal forma que se puedan centralizar y sean legibles para reportar los eventos de seguridad más adelante. Y la correlación en tiempo real de estos eventos no es más que la correspondencia o la relación entre dos o más eventos generados de una o de diferentes fuentes de los dispositivos que están siendo monitoreados. Y la característica es que estos eventos suceden en un intervalo de tiempo similar o en el mismo tiempo para realizar esta correlación. Bien, ahora, el monitoreo de las actividades de los usuarios es una característica bastante importante y toma relevancia, ya que partiendo de una configuración de una línea base del comportamiento de nuestros usuarios, podemos configurar ciertas reglas que siempre nos permitan la identificación y el monitoreo de estas actividades que suelen ser inusuales o sospechosas por parte de los usuarios que tenemos dentro de la organización. Lo mismo sucede con temas de cumplimiento. Podemos habilitar ciertas plantillas o reglas en función de
de los estándares o regulaciones como PCI DSS, como IPA, como GDPR, SOX, en las cuales cuando detectemos eventos anómalos en cuestión de estas regulaciones podemos obtener eventos de seguridad recopilados a través del SIEM. Y por último, la fase de reporteo y creación de dashboard es lo que permite a nuestros operadores del centro de seguridad realizar tableros customizables de tal forma que podamos analizar los eventos de seguridad y poder ser proactivos tanto en el monitoreo y en la respuesta a los incidentes. Bien, hasta este punto podemos decir que un SIEM habilita de forma sustancial esta tarea de los equipos de seguridad y de los equipos de respuesta a incidentes para la identificación y detección de eventos de seguridad. Pero bien, en este punto quiero comentarles que es donde toma relevancia la estadística que les comentaba en un inicio, toma lógica y relevancia, porque nos decía que solo el 50% de las alertas son atendidas dentro de un equipo de seguridad. Ahora podemos imaginarnos tal vez la complejidad al momento de identificar cuántas alertas recibimos realmente en nuestros centros de operaciones. No sé, puede ser 10,000, 20,000, dependerá del tipo de operación, pero les voy a plantear otra pregunta a modo de reflexión. ¿Qué hacemos con tantas alertas? ¿Cuáles son las que realmente debemos atender y en cuáles debemos priorizar nuestros esfuerzos en cuestiones de seguridad? Y bien, ¿cómo responder a esta pregunta? Y quiero introduciros al concepto de SOAR, por sus siglas en inglés es Orchestration, Automation and Response. Esta es una solución que complementa un SIEM y en el mejor de los casos se integra como una solución unificada, ¿no? Podríamos hablar de un Next Generation SIEM o un SIEM de próxima generación y que a través de estas funcionalidades podemos proveer una mejor eficiencia operativa al aplicar la automatización y la orquestación sobre las amenazas que deberían ser las prioritarias y de alto riesgo, en lugar de alertar o gestionar eventos que pueden ser de bajo valor y de esta forma automatizar y acelerar el proceso de respuesta a incidentes, ¿no? Y estas plataformas comúnmente integran capacidades de threat intelligence, de orquestación, que la priorización, la detección y el correcto triaje de los eventos de seguridad podemos responder de una forma más eficiente. Más adelante vamos a retomar el tema de SOAR, que es la parte fundamental del SIEM que nos va a presentar nuestros compañeros de Securón. Pero bien, en resumen de lo que les he platicado hasta el momento, quiero resaltar la importancia de las personas que conforman los equipos de seguridad como parte de un SOC, de las tecnologías de SIEM que ayudan a la labor de identificación de los eventos de seguridad y de los procesos que están implícitos en todo el proceso, la cadena de respuesta a incidentes, lo cual nos lleva a una combinación de 3 dimensiones como para lograr proteger aquellos sistemas de información que resultan importantes para nuestra empresa, ¿no? A través de diseño y configuraciones que sean proactivas, del monitoreo continuo, así como de la detección de acciones o eventos no deseados o de estados de los sistemas no deseados, con lo cual podemos detectar y minimizar el daño o el impacto de estos eventos o configuraciones no deseadas, ¿no? No recalcar que siempre lo vemos desde 3 dimensiones, 3 aristas, que son los procesos, las personas y la tecnología. Bien, ahora algo importante que también retomamos o queremos compartirles son estadísticas de algunas encuestas que realiza el mismo SANS referente a cuáles son las capacidades del SOC y al número de organizaciones. Bueno, más bien esta estadística retoma o encuestó a ciertas organizaciones y les preguntan cómo es que habilitan un esquema de SOC, si lo hacen a través de herramientas propias o a través de un tercero como servicios o modelos MSSP. Y bueno, aquí la estadística interesante es que la mayoría de las personas o organizaciones están implementando o haciendo uso de operaciones de SOC o premise o en su infraestructura. Pero lo más relevante es que en los últimos años se está viendo una tendencia en los cuales se están volteando a ver ya a la nube como parte de sus operaciones y también como una opción para habilitar esquemas de SOC en este ambiente de nube, ¿no? Y recordemos que para habilitar un SOC, el SIEM es el corazón de todo este centro de operaciones, en lo cual podemos detectar de forma proactiva el monitoreo continuo de estas amenazas a través de los eventos de seguridad.
Entonces, esta gráfica resume cuál es la tendencia en cuestión de habilitar SOCs, y la tendencia es que es de forma híbrida, incluso ya está siendo más tendencia a los esquemas en nube. Otra estadística quiero comentarles que nos pareció bastante interesante para aplicar en este webinar es la estadística de cómo correlacionan y cómo se analizan los datos, los indicadores de compromisos y los eventos de seguridad dentro de un SOC. Los encuestados, las organizaciones dicen que lo hacen a través de un SIEM, a través de plataformas de Threat Intelligence o a través de plataformas de orquestación, entre otro tipo de herramientas, pero si bien esto lo hacen de forma independiente, como diferentes módulos o diferentes plataformas que le ayudan a tener este análisis de eventos de seguridad. La importancia aquí es recalcarles, hacer énfasis en que todas estas funcionalidades las podemos obtener de forma rápida, ágil, en una sola plataforma unificada que nos da todas estas capacidades para detectar estos eventos de seguridad de forma proactiva. Más adelante lo retomaremos y veremos cómo lo hacemos. Bien, y por último, bueno, una de las últimas estadísticas que quiero presentarles del SANS es esta, en el cómo un SIEM nos puede habilitar, además de nuestras operaciones de seguridad en un SOC, cómo reportar nuestro desempeño de nuestro propio SOC, y lo podemos hacer a través de diferentes métricas o indicadores para detectar los incidentes de seguridad. Y aquí otra vez la relevancia de un SIEM toma importancia en una organización o en una estrategia de seguridad, ¿no? Porque de esta forma podemos medir cuál es la eficiencia de nuestro SOC. Por último, ¿qué hemos detectado en nuestra experiencia? ¿Cuáles son los principales problemas o retos que enfrenta un centro de operaciones de seguridad con referencia a la gestión de eventos o correlación de eventos de seguridad? Pues la primera es que tenemos demasiadas alertas. ¿Qué hacer con toda esta capacidad? ¿Cómo distribuir nuestros esfuerzos para realmente dar atención a los eventos de mayor relevancia o de mayor prioridad para nuestra organización? La falta de visibilidad en cuestión de este tipo de alertas. Si no tenemos algo que nos automatice, difícilmente vamos a poder tener la automatización y la visibilidad correcta en el sentido de atender las alertas prioritarias, ¿no? Así como las capacidades del personal para identificar por sí solos esas alertas a las cuales debemos tomar prioridad, pues resulta un poco difícil y un poco complicado, y es un reto que el día de hoy podemos solventar con apoyo de la tecnología. Y otro de los retos que estamos viendo el día de hoy, ya me adelanté, disculpen, es las nuevas superficies de ataque en las cuales nuestras operaciones se están extendiendo a diferentes perímetros de seguridad, y tiene que ver también con la disolución del perímetro tradicional. Nuestras operaciones el día de hoy ya se extienden a la nube, y el hablar de nube pues también requiere de implementar tecnologías capaces de enfrentar estos retos de las nuevas superficies de ataque y de exposición, donde el día de hoy nuestras operaciones o nuestras organizaciones están operando. Esto, a manera de introducción, espero haya sido de valor para ustedes. A continuación, les voy a ceder la palabra tanto a Heidi como a Javier de Securonics para que puedan retomar la plática y nos puedan platicar cómo es que podemos integrar o hacer uso de una plataforma SIEM que contenga todas estas funcionalidades que hemos platicado. Bien, adelante Javier. Heidi, por favor. Creo que estás en mute, Javier. Javi, no te escuchamos. Javier, ¿nos escuchas? Sí, sorry, no encontraba el botón del Zoom, del mute. Gracias, Alejandro, buenos días. Buenos días para todos los asistentes y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en estos webinars de Optimity. Desde Colombia, Heidi y yo les enviamos un saludo enorme y vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia de lo que son las plataformas de SIEM de última generación. Heidi, buenos días. Buenos días, Javi. Buenos días a todos.
Ok, bueno, entonces vamos a empezar contándoles de Securonics Inc. Nosotros somos una organización que inicialmente empezamos en el negocio de ciberseguridad con una plataforma de Identity and Access Management y encontramos muchísimo potencial en lo que era el análisis de comportamiento, porque siempre empezamos con la premisa de ser una compañía basada en Data Science. Para esa época ya existían las plataformas de CIEM basadas en correlación. Y en 2009 nosotros lanzamos nuestra primera plataforma de análisis de comportamiento, nuestra plataforma de UA, la cual evolucionó en 2014 hacia el concepto de WEBA. Securonics es la organización que es pionera en este concepto de analizar los usuarios y de analizar las entidades. A partir de 2017 modelamos toda nuestra propuesta hacia el mercado en lo que fuera una plataforma que se considerara el corazón de las operaciones de seguridad, de lo que es MDR, de lo que sale de un SOC, lo que es el Next Generation CIEM, con una plataforma completa a lo que hoy conocemos como nuestra solución de Securonics, que es totalmente cloud. El reconocimiento que hemos ganado en el mercado, llevamos 3 años participando en el cuadrante mágico de Gartner, 2 años como líder. Somos la única organización que este año en el reporte se movió hacia la derecha y hacia arriba de una forma interesante. Tenemos una gran base instalada a nivel enterprise, donde 7 de los 10 clientes más importantes de Fortune 500 son base instalada. Y creo que ya lo había dicho, somos una plataforma 100% cloud. Pero para empezar un poco a entender qué es lo que está pasando con CIEM en Latinoamérica, hay algo que quiero compartir con ustedes, y es que las plataformas de correlación tradicionales no han sido ampliamente adoptadas en nuestra región, hablando de México hasta la Argentina. Y esto precisamente porque desde la industria no lo hemos hecho fácil con las plataformas tradicionales de CIEM. Esto obedece a que el modelo de precios es muy caro, todavía está basado en la cantidad de datos que estamos integrando o llevando a la plataforma, el volumen de eventos por segundo, porque la operación todavía es muy pesada, no solo en la cantidad de personas que están frente a las pantallas haciendo las secciones de monitoreo, sino también todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y tener al día todas las reglas de correlación y las políticas para poder tener una detección efectiva. Al final, nuestros clientes nos han manifestado que han sufrido mucho tratando de identificar el retorno de inversión, y recordemos que en ciberseguridad el concepto de retorno de inversión tiene que analizarse por el lado de lo que nosotros conocemos como time to value. Time to value es qué tan rápido yo estoy mostrando resultados, qué tan rápido estoy generando valor con una plataforma que me ayuda a mitigar el riesgo. Otras de las cosas que nos dicen nuestros clientes cuando les preguntamos, ¿has tenido un 100? ¿Tienes implementado o has pensado implementar? Nos dicen que es una plataforma muy difícil, que son plataformas muy complejas, que requieren un componente importante de infraestructura. Y en ese sentido pasas no solo de gestionar una plataforma de CIEM, sino los servidores, el almacenamiento que tienes ahí detrás. Nos comentan que el mantenimiento, sobre todo lo que tiene que ver con las bases de datos que mantienen toda la información y la retención de la plataforma, es muy difícil, se necesita cierta especialización, y en nuestra región es una realidad que estamos rotando muchas veces el personal, estamos rotando nuestros operadores, van, llegan, y en ese sentido cuando llega una nueva curva de aprendizaje es muy difícil. Entonces, finalmente, ese mantenimiento y tener la plataforma al día también es difícil, y lo mismo con la operación, precisamente porque las plataformas son muy cerradas en ese sentido. Entonces, si nuestros clientes lo ven muy costoso y ven que es complejo, al final se van a sentir muy tranquilos diciendo, mira, con lo que tengo, creo que es suficiente. Si tengo una plataforma de gestión de logs muy simple que me permita hacer compliance, pues ya estoy con el check. Y la verdad que eso crea una falsa sensación de estar protegido, una falsa sensación de seguridad, que realmente es un error, y eso es lo que les vamos a mostrar hoy en día, porque como lo comentaron nuestros partners de Optimity, las superficies de amenazas han cambiado mucho. Hay elementos que son totalmente desconocidos para nuestras áreas de ciberseguridad. Hay panoramas de amenazas que no nos dan tiempo de tener una detección, una respuesta adecuada. Entonces,
Por eso, a pesar de que nuestros clientes digan, mira, yo creo que con lo que tengo es suficiente, nosotros los invitamos a explorar otras opciones. Y parte de eso ha hecho énfasis algunos estudios y algunas estadísticas que queremos compartir con ustedes. Este slide que estamos viendo en este momento es de un consultor que es similar a Gartner, es ESG, Enterprise Strategy Group, donde ellos hicieron una encuesta. Todos los clientes en la primera pregunta concluyeron que hacer operaciones de ciberseguridad basadas en lo que hacen el SOC hoy en día es más difícil que hace 2 años. Y yo me pregunto, si tenemos inteligencia artificial, si tenemos aprendizaje automático, si las plataformas han evolucionado muy rápidamente, ¿por qué es más difícil? Debería ser lo contrario. Este estudio, al final, les vamos a dejar el link para que lo puedan descargar de nuestro portal www.securones.com. Y otros datos interesantes. Los atacantes siempre están buscando cómo robar información y lo más simple es buscar una identidad que está comprometida. Por eso, las plataformas de última generación nos estamos centrando en la actividad de los usuarios, en conocer la actividad individual, la actividad grupal, aprender qué es normal y cuando existe algo anormal, analizar qué tan malo es. Fijémonos que en este caso, que conocemos como filtración de datos, el 90% de los casos arrojó de la investigación que los usuarios están comprometidos. Un usuario que es ingenuo, un usuario que es descuidado con sus contraseñas o un usuario que es realmente malo. En más del 80% de los casos se usaron credenciales legítimas. Esto quiere decir un usuario y una contraseña válida dentro del dominio o dentro de la aplicación. Y casi en la totalidad de los casos, toda la evidencia que se necesitaba para hacer una investigación, una detección adecuada a tiempo y una respuesta, estaba ahí en los logs de seguridad. Los logs son lo más valioso que nosotros tenemos en este momento, que nos va a permitir ejecutar unas operaciones de ciberseguridad adecuadas. Pero bueno, le voy a dar paso a mi compañera Heidi para que nos cuente, retomando este intro que nos hizo Optimity, cómo han evolucionado las operaciones de ciberseguridad. Heidi, adelante. Gracias, Javi. Bueno, entonces, digamos que aquí es importante respecto a entender cómo es que han evolucionado las operaciones de seguridad y en cuanto a qué. Entonces, ¿cuál es ese factor principal que ha movido esa evolución? Y pues, digamos, la conclusión básicamente es la optimización y la mejora de la efectividad o de la eficiencia operativa. Hablemos un poquito de historia. Es importante pues también como muchas veces entender dónde empezaron las cosas y hacia dónde van para poder de hecho ajustarnos o entender por qué la importancia de estas nuevas, o bueno, más bien de los cambios, ¿no? Entonces, leemos rápidamente el log management como la primera capa o la primera funcionalidad principal de lo que pudiera ser nuestras operaciones de seguridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente es la recolecta y centralización de todos los eventos que pudiéramos tener en todo nuestro perímetro, bueno, en todo nuestro entorno de red o pues, en todo el entorno empresarial. Entonces, de hecho, es importante ver que el concepto del log management es algo que viene desde por allá del año 2000, es decir, casi pues alrededor de unos 20 años, cuando al igual que, digamos, o empieza más bien a surgir una necesidad que todos hemos vivido, que es, como les mencionaba, centralizar y consolidar la información, porque empezamos a administrar y a manejar diferentes tipos de controles y de alguna manera necesitamos poder tener la capacidad de visibilizarlos de una manera centralizada. A eso, luego, un poquito después, empezamos a ver o empezamos a agregarle elementos como empezamos a trabajar o empezamos a ver, a manejar el alertamiento como parte, como priorización o como selección de esos eventos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A generar o a parametrizar situaciones que me permitan llamar o que llamen mi atención.
empezamos a poner que cuando el IPS me genere un evento crítico, por ejemplo, me llegue una alerta, o posteriormente también empezamos a jugar con cosas como los threshold o los disparadores, es decir, entonces empezamos a decir que cuando la CPU vaya por arriba del 80%, la memoria vaya por arriba del 80%, pueda yo retener ese tipo, digamos, de alertas en mi correo. El problema, digamos que esto se ve muy bien, conceptualmente funciona muy bien. El problema es que eso funcionaba en los entornos de hace 20 años, cuando los sistemas eran pocos, la información digital era poca, los eventos eran pocos. Pero resulta que algo ha pasado en el tiempo y es que el mundo cambió. Y no estoy hablando únicamente en términos de ciberseguridad, sino en general. El mundo empezó a digitalizarse, las operaciones empezaron a pasar de trabajar en papel a trabajar en aplicaciones y de forma digital. Empezamos a hablar de la nube, empezamos a hablar de Big Data y del procesamiento de terabytes de información. Y pues por supuesto, eso se nos traslada al campo de la ciberseguridad. Y empezamos entonces a ver la necesidad justamente de trabajar o tener la capacidad de ahora poder visibilizar toda esa cantidad de eventos. Y además necesitamos algo que me permita procesarlos de una manera ahora mucho más eficiente. No de forma estática, no de forma, digamos, basada únicamente en mi conocimiento, es decir, que yo determine para mí qué es lo importante, sino realmente que tenga la capacidad solo a qué debería yo prestarle atención, porque mi conocimiento es limitado y el conocimiento del mundo es limitado y todos los días está en evolución y todos los días estamos tratando de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Eso incluye a los ciberatacantes. Entonces no podemos estar solamente dependiendo de lo que ya conocemos. Necesitamos ir más adelante y tener la capacidad de identificar lo que no conocemos. Y ahí es donde empezamos a hablar o empezamos a escuchar cosas como UEBA, Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, y bueno, un montón de conocimientos, un montón de conceptos que muchas veces ni siquiera, o pues llegan todos los vendors, llegan todos los medios y nos hablan de un montón de cosas y muchas veces no sabemos o no entendemos a qué hacen referencia. Entonces, por eso me gusta, digamos, o traigo aquí a colación rápidamente unos conceptos que creo que es importante que todos tengamos por lo menos una base sobre qué es esto y luego poder entender, bueno, cómo es que realmente lo aplico y cómo es que realmente me va a aportar a mí en mi campo como responsable de ciberseguridad. Entonces, inicialmente tenemos inteligencia artificial. Y ahora muchos dicen que hacen inteligencia artificial. Bueno, yo les cuento, inteligencia artificial es un concepto. No es, a hoy realmente no es algo que se pueda vender como tal. Nosotros trabajamos pedacitos de la inteligencia artificial, pero ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es el concepto de poder imitar todos los comportamientos humanos. Pero pues cuando uno empieza a hacer la lista de cuáles son esos comportamientos humanos, se encuentra con que hablar, moverse, aprender, en fin, todo lo que pudiera llegar a ser el ser humano. Y hoy en día no hay ningún sistema capaz de hacer todo eso al mismo tiempo. Entonces, es decir, que tenemos subcapítulos de la inteligencia artificial que de forma independiente son capaces de imitar capacidades individuales. Hablar, tenemos sistemas que pueden hablar, tenemos sistemas que se pueden mover, tenemos sistemas que pueden aprender. Y ese es el subcapítulo del Machine Learning. Es decir, yo le voy, mi máquina va a tener la capacidad de aprender alguna funcionalidad que yo necesite que ella reproduzca. Puntualmente, en el campo del tratamiento de datos, lo que hacemos es entrenar la máquina para que pueda clasificar la información. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper sencillo y súper rápido, súper básico. Yo quiero que mi máquina sea capaz de identificar cuando yo le muestro imágenes de un perro, que sepa que eso es un perro, y cuando
tenga imágenes de un gato, sepa que eso es un gato, entonces que él pueda separarlos. ¿Qué va a pasar? Entonces yo empiezo a entrenarlo, a generarle, a mostrarle imágenes. Mira, esto es un perro, esto es otro perro, esto es otro perro, esto es un perro dálmata, esto es un perro pastor, esto es un French Poodle, yo qué sé. De modo que en adelante mi sistema, mi máquina va a ser capaz, cada vez que yo vuelva y le muestre una imagen de un perro que no había visto antes, por las características de la imagen, identificar o clasificar que este es un perro y no es un gato. Eso es Machine Learning, básicamente. Y Deep Learning, pues al final también nuevamente es un subcapítulo del Machine Learning y lo que hace es que pone varias capas de aprendizaje. Entonces, de cada capa, o sea, el resultado de cada capa lo voy pasando por una siguiente capa. ¿Eso que me permite? Pues obviamente llegar a resultados mucho más refinados, mucho más exactos y pues digamos a esa relación de las capas es a lo que llamamos redes neuronales. Obviamente las redes neuronales serán tan complejas como cuántas capas de aprendizaje yo ponga a trabajar. Listo, sí, muy chévere, Heidi, pero ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿Eso para qué yo como responsable de ciberseguridad, qué valor le voy a tomar o por qué debería yo considerar este tipo de cosas? Bueno, entonces, para eso, digamos, para dar esa respuesta es importante entender cuál es nuestra función como responsables de ciberseguridad o cuál es nuestra función principal al final. Como es que como responsables estamos, o nuestra función principal es evitar que un ciberatacante pueda afectarnos. Y en ese proceso de evitar, pues, ¿qué significa? Que yo tengo que buscarlo, tengo que cazarlo, tengo que identificar en el momento en que pudiera llegar a estar haciendo algún tipo de, o se me pudiera estar presentando algún tipo de actividad maliciosa. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo en el tiempo con pues en los años, a través de los años, a través de los sistemas de legacy? Es tratar de cazar a ese atacante externo. Ese atacante externo que de alguna manera deja huellas porque es diferente, es raro, es visiblemente tiene que, digo yo siempre, tiene que saltarse la cerca. Entonces en ese proceso de saltarse la cerca probablemente me deja la lana del saco en el alambre. Entonces siempre hay unas huellas que el atacante externo debe dejar y que es más fácil de identificar. A raíz de eso, pues lo que empezamos a trabajar fue pues precisamente la detección basada en patrones. Entonces lo que yo hacía era definir esos patrones que me permitían identificar esas líneas de detección y poder identificar a mi atacante. La pregunta es, ¿qué pasa cuando mi atacante resulta que es un usuario interno? Es un usuario válido. Es un usuario al que yo, de hecho, tengo que darle unas credenciales, tengo que proporcionarle unos accesos, tengo que confiar en él. Entonces, ¿cómo hacer para identificar, pues yo siempre, esa ovejita de ojos rojos, esa ovejita maliciosa, que estando adentro tiene, digamos, tiene toda la capacidad de acceso a todos mis recursos? Que de hecho, muchas veces mi ovejita está o puede estar, digamos, aliada con ese atacante externo, porque precisamente, piénsenlo ustedes, que es más fácil saltarse a la cerca o conseguir la ovejita de ojos rojos para poder hacer las cosas mucho más fácil y dejar muchas menos huellas. Entonces, la única forma realmente de poder identificar ese tipo de comportamientos realmente extraños o anómalos o diferentes es a través del uso de sistemas de analítica que me permitan clasificar mi información de una manera más efectiva. Recordemos que estamos en un mundo de Big Data, recordemos que estamos en un mundo de terabytes de información, entonces yo necesito tener la capacidad de poder procesar, verificar, validar toda esa información y poder identificar ese punto rojo, ese elemento que de alguna manera pudiera ser diferente del comportamiento o que se pudiera salir del patrón de comportamiento regular de mis usuarios.
Y quiero dejar un mensajito importante y es, ¿qué es última generación? Quiero empezar por decir que última generación no significa que sea algo no es algo del mañana, no es tecnología de la NASA, no es tecnología que muchas veces la respuesta es que eso es demasiado avanzado para mí. No. Primero, última generación significa que son tecnologías ajustadas a los requerimientos de hoy. Como ustedes lo vieron en el slide de la evolución de las operaciones, estamos hablando que los 100 son o sea, que el 100 basado en alertamiento manual es una tecnología que se generó hace 20 años. Por tanto, necesitamos evolucionar ese proceso de detección, que de hecho conceptualmente puede ser muy similar, pero a unas herramientas mucho más eficientes en ese procesamiento de datos. Entonces, ¿qué significa última generación? Mejorar. Mejorar, digo yo, a mí me gusta decir, ¿a través de qué? De la automatización de cada una de las etapas de mi proceso de gestión de incidentes. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de que existan elementos de aprendizaje automático y, por supuesto, como también lo hablaban mis compañeros de Optimity, de respuesta automatizada. Y lo más importante, vamos a modernizar. Pero no vamos a modernizar, no se trata únicamente de decir es que yo tengo lo último en tecnología, sino de que esa modernización realmente se vea reflejada, se vea representada en que nuestros procesos maduren, en que nuestro proceso de respuesta a incidentes y de monitoreo y detección de amenazas se vuelva mucho más maduro a través de la mejora, nuevamente, de la tecnología, que soporte el conocimiento de las personas y que, por supuesto, permita que mis procesos sean mucho más eficientes de lo que venían anteriormente. ¿Cómo se ve a nivel de arquitectura? ¿O qué debería yo tener en cuenta en una plataforma de nueva generación a nivel de arquitectura? Bueno, hablemoslo nuevamente, separémoslo en las etapas, en cada una de esas etapas. Primero, a nivel de la etapa de recolección, ¿qué voy a tener? Primero, que esto sea agnóstico, es lo principal. ¿Qué significa que sea agnóstico? Que yo tenga la capacidad de recolectar cualquier tipo de fuente y cualquier tipo de información. Yo no debo, digamos, presionar u obligar a la fuente a ajustarse a lo que yo le diga para poder recolectar los eventos, sino yo debo estar en la capacidad de ajustarme a los requerimientos de la fuente en cuanto a formato y forma para poder recolectar esa información. Segundo, muy importante, la capacidad de recolectar la información de la nube. Hoy en día muchas veces, o pues digamos en el tiempo, se nos ha olvidado, o muchas veces no consideramos contemplar esas fuentes, de esas aplicaciones de nube. Y resulta que, estoy segura que si yo lanzo una encuesta ahorita mismo y les pregunto, ¿cuántos de ustedes o dónde tienen ustedes hoy en día su correo electrónico? Al menos el 85% me va a responder que en Office 365 o Gmail. Y al menos un 5% más me va a responder, lo tengo aún en Exchange, pero estoy en el proceso de migración a la nube. Y esa es la respuesta, o sea, ya estás en la nube. Y si tú ya estás en la nube, necesitas obligatoriamente contemplar los requerimientos de ingestación y de monitoreo de esa nube. No puedes simplemente decir postergarle y decirlo, después lo veo. No. Desde ya debes tener tienes la necesidad de contemplar que tu sistema de consolidación de información, tu sistema de monitoreo de eventos, incluya la integración y el monitoreo de esos eventos de aplicaciones de nube. El tercer elemento, ya pasando a la fase del log management, importante, contar con lo que llamamos un Security Data Lake. Pero pues más que pues, un lago de datos, una base de datos, una base de datos, digamos que aquí lo importante es que esto sea basado en Big Data. Ya lo vimos,
No estamos en el año 2000, estamos en el año 2020 y tú tienes la necesidad y tienes de poder procesar toda o la mayor cantidad de información posible de tu red, por no decir toda la información. Deberías tener la visibilidad de absolutamente todos los sistemas. No se trata de decir, hey, es que voy a monitorear únicamente los elementos de perímetro. No, ya vimos que en el proceso de la cacería tú necesitas tener una visibilidad completa, tanto de lo externo como de lo interno. En el momento en que te quedas únicamente en la visibilidad externa, nuevamente te quedaste atendiendo los ataques del año 2000. Y por supuesto, importante, tercer elemento importante, analítica. Y aquí es importante entender que no se trata únicamente de decir, es que yo tengo analítica, es que yo tengo UEBA, sino el cómo aplico yo realmente esa analítica. Nuevamente, estas son herramientas. Y las herramientas son efectivas en la medida en que yo las utilice de manera eficiente. Entonces, ¿qué significa tener analítica? Primero, utilizar esos modelos de aprendizaje de una manera adecuada. Y para yo usarlos de manera adecuada, ¿qué necesito? Una línea base correcta de mis eventos, una línea base correcta de mis identidades. Entonces, no se trata únicamente de recolectar los eventos del firewall y pasarlos por un modelo de aprendizaje, sino se trata de recolectar los eventos del firewall, saber cuáles eventos del firewall corresponden a Heidi Machado, recolectar los eventos del proxy y saber qué eventos del proxy corresponden a Heidi Machado, y recolectar los eventos de cualquier tipo de fuente con la que yo tengo interacción y saber cuáles son mis eventos. En esa medida, cuando yo tengo la capacidad de hacer esa relación y pasarlo ahora sí por un modelo de aprendizaje, voy a tener toda la visibilidad de lo que está haciendo mi usuario. Y por lo tanto, mi línea base de comportamiento realmente va a ser efectiva. Pero ojo, no identificar patrones de comportamiento tampoco es la fórmula secreta de la Coca-Cola para bajar los falsos positivos de los que también hablábamos anteriormente, o de los que hablaban mis compañeros de Optimity. La fórmula secreta es tener la capacidad, y esto digamos que no lo digo yo, de hecho, si ustedes ven cualquier framework, esta ha sido la búsqueda siempre de todos en términos de ciberseguridad, la capacidad de hacer relaciones en el tiempo de esas detecciones individuales y además tener la capacidad de hacer un mapeo del riesgo en función de que esos eventos o actividades se van presentando. ¿Eso qué quiere decir? ¿O eso cómo se traduce? Un ejemplo simple para que ustedes lo puedan entender. Si yo tengo una situación que yo nunca bloqueo mi usuario, nunca, por intentos fallidos de autenticación, nunca bloqueo mi usuario. Pero un día llegué y he bloqueado mi usuario 5 veces por intentos fallidos de autenticación. Lo que va a pasar es que inmediatamente tu sistema de monitoreo basado en regla de correlación o pues basado en reglas manuales, lo que va a pasar es que te va a decir, uy, ataque de fuerza bruta. Y resulta que no. Ese día yo pude haber tenido algún tema personal. Ese día algún día pude haber tenido un problema, no sé, tuve problemas con mi esposo. El día anterior estuve de fiesta y hoy tengo una resaca que definitivamente no me deja. El problema de eso, justamente, es que vas a perder tiempo muchas veces y lo que vas a encontrarte son justificaciones o excepciones de ese tipo. Tu analista perdió el tiempo y tú perdiste toda la energía en la recolección y el análisis de los eventos. ¿Cómo realmente le das valor a ese tipo de identificaciones? Cuando te preguntas, ¿y qué más pasó? O tienes la capacidad de ver qué más pasó. Es que el usuario finalmente se logró ingresar y luego está husmeando en información que no debería y luego está intentando exfiltrar o sacar esa información por el correo o por una USB o imprimiéndola. Entonces, cuando tú tienes capacidad de generar esa historia o relacionar esa historia, es que realmente vas a hacer tu trabajo mucho más efectivo y mucho más eficiente. Finalmente, uno de los elementos más importantes de esos sistemas de nueva generación, o requisito importante,
ustedes dirán, uff, pero pues esto suena, Heidi, eso es ser muy complejo. Si a duras penas medio estoy en este momento entendiendo lo que es una regla de correlación, ahora tú me vas a hablar de Machine Learning analítica. Bueno, requisito de sistema de nueva generación, que esto sea fácil. ¿Y qué significa ser fácil? Es que cambiemos la mentalidad. Lo que venimos viendo o lo que venimos trabajando en el tiempo es un monitoreo, o lo que nos han vendido en el mercado es que tenemos que hacer monitoreos basados en IP. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú recolectas los eventos, luego lo que vas a hacer o lo que vas a ver son relaciones de este tipo. En este caso, esto es un ejemplo, una IP origen, un puerto de destino y una IP de destino también. Entonces, esa es la información que tú tienes. Y listo, chévere, tú tienes visibilidad. Entonces, sabes que aquí están las IPs de origen, la IP 10.0074, que está haciendo conexiones por el puerto 445, hacia la IP 10.00.248. Chévere, perfecto. La pregunta del millón es, y son cosas que tú después te vas a dar cuenta en la operación, es tus redes de DHCP. ¿Qué pasó cuando tu DHCP rotó en una semana? Al cabo de una semana. Bueno, esto ya no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tienes la forma o la capacidad de hacer la relación de quién tenía esa IP en ese momento y quién, por lo tanto, fue el generador de esa información. Segundo ejemplo, veámoslo en el típico caso de la red nateada. Una red nateada o con proxy. ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Cuál es la visibilidad que vas a tener? Chévere, una IP conectándose por un montón de puertos a un montón de destinos. ¿Qué información de valor puedes o qué conclusión de valor puedes sacar de un análisis de este tipo? Probablemente ninguna. Y probablemente tu investigación hasta ahí llegó. ¿Qué es lo que proponemos o qué es lo que proponen los sistemas de nueva generación? Hey, migremos de ese concepto de que todo en la red se mueve por IP al concepto de o la vista desde la identidad. Es decir, pongámosle nombre y apellido a quién es el que está generando esa información. Entonces, no es que dejemos de hacer el monitoreo del equipo, no es que dejemos de monitorear la IP, pero pongámosle un dueño y pongámosle un nombre a esa IP, es decir, quién está en quién tiene esa IP, quién tiene esa máquina y qué interacciones se está realizando a través pues, de toda la red. Porque es que recordemos que, por ejemplo, cuando tú eres un usuario, cuando tú eres una identidad, por ejemplo, en este caso, puedes tener interacciones con la VPN, puedes tener interacciones con el firewall, tienes interacciones en el endpoint y algo en particular o interesante. Tú, por ejemplo, puedes tener tu endpoint, o sea, tu equipo propiamente, pero fácilmente resulta que tú, por tu trabajo, digamos, eres un administrador de TI, resulta que tienes que hacer saltos hacia otros equipos. Esa relación, ese salto, ese vínculo, cuando tú haces un monitoreo basado en IP, no lo vas a ver. No tienes ni idea. Perdiste el rastro de que esta persona, es decir, tú solamente estás viendo las conexiones de esta máquina inicial y lo que hizo desde estas otras, no vas a tener esa visibilidad. Entonces, ¿qué tan efectivo va a ser tu monitoreo? Bueno, yo les soy sincera, se va a quedar corto porque no vas a tener la capacidad de visualizar todo lo que pudiera estar haciendo tu identidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como les mencionaba, como yo ya tengo toda la visibilidad de lo que está haciendo mi entidad, como yo ya sé realmente cuáles son todas sus interacciones, bueno, ahora sí voy a poder generar una línea base de su comportamiento. Es decir, voy a saber lo que es normal. Y en función de eso, pues para mí es mucho más fácil saber realmente cuando hay algo que es anormal, cuando hay algo que se me puede generar o que se desvía de su comportamiento regular. Pero nuevamente, que yo sepa que alguien está haciendo algo raro, pues sí, bien, me mejora mi capacidad de detección, pero ¿qué es lo que realmente me va a dar ese valor? Que yo tenga la capacidad de migrar de alertas a lo que nosotros llamamos modelamiento de amenazas o amenazas o detección de amenazas de valor.
Es decir, que no voy a empezar a generar o no voy a hacer análisis de forma individual, sino que voy a tener la capacidad de relacionar eso en el tiempo y por tanto voy a tener la posibilidad de ganar el tiempo de investigación y voy a tener la capacidad de relacionar y ver, contar toda mi historia en el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es mapear mis eventos en función del tiempo y en función de unas etapas de Kill Chain o Mitre también, digamos que es un framework muy famoso, muy poderoso para todo este tema de mapeo de etapas, que son las etapas de lo que podría ser las etapas de un posible ataque. Nuevamente, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Concentrarme en lo importante, poder contar la historia y hacer que mis analistas sean mucho más efectivos y mucho más eficientes en mi proceso de detección de amenazas avanzadas. Todo lo que pues hemos conversado, aquí queremos dejarles algunos enlaces de interés de lo que hemos conversado. Lo que tenemos es una evaluación del ESG sobre qué son las características principales de lo que deberías tener como CIEM de nueva generación. Y por uno, digamos, reciente y muy interesante también de Gartner, sobre las capacidades críticas a nivel de la detección y gestión de eventos de seguridad. Por supuesto, también el cuadrante de Gartner más reciente. Sí. Muchas gracias, Heidi. Les recordamos a todos, hay una encuesta en progreso. Pueden adicionar la información en la ventanita del público. Y bueno, en este momento damos espacio para cualquier inquietud que ustedes tengan, lo que nos quieran preguntar o lo que quieran compartir con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias a Heidi, Alex, Javier, por su plática bastante interesante, llena de valor. Y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta sobre la plataforma, los temas revisados durante la sesión, abrimos el micrófono y continuamos con estas preguntas y respuestas. Bueno, si no hay preguntas, no se presenta ninguna pregunta, no nos queda más que agradecer nuevamente por su participación. Invitarlos a que continúen, vamos a estar generando múltiples eventos como estos que ya hemos venido desarrollando con temas de interés. Agradecemos el tiempo que nos dieron para escuchar de este tema de CIEM para todos, esperemos que haya sido de su utilidad. También agradecemos a nuestro socio de negocios Ecoronix, Javier, Heidi, muchas gracias por su participación. Esperemos que sea el primero de múltiples eventos, estaremos en contacto mandándoles información. Y pues muchas gracias, que estén muy bien, un saludo para todos. Y nuevamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico, en nuestra página web y en los próximos eventos que tendremos. Tocayo, Heidi, muchas gracias. Ay, muchas gracias a todos los amigos de Optimity, muchas gracias, y a todas las personas que nos acompañaron hoy, pues no resta más que agradecerles y extender también cualquier inquietud que quieran tener, cualquier cosa que quieran saber de nuestra solución, de nuestra organización, con mucho gusto y con la promesa que cuando pase esta coyuntura, si alguien quiere que lo visitemos en Ciudad de México, con todo el gusto, soy un súper fan del Taco Tour, entonces pues ahí nos vemos. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Gracias, Heidi. Gracias, Javier.
Gracias, que tengan muy buen día.